Emilia Ramírez tenía 11 años y no puedes imaginar lo que tuvo que soportar cuando presenció la infidelidad de su madre. Su pequeño mundo se derrumbó de la noche a la mañana y, luego, en un día aparentemente normal, cuando nadie estaba en casa, su abuelo Miguel, la única persona en quien Emilia confiaba, hizo algo que cambiaría su vida para siempre. En las frías noches de invierno, toda la familia solía reunirse en la sala. El fuego crepitaba en la chimenea y Emilia se acomodaba en el regazo de su madre, escuchando a su abuelo Miguel contar cuentos de hadas. De vez en cuando, la voz de su padre, Marcos Ramírez, interrumpía para corregir algún detalle y darle más dramatismo a la historia. Isabel Cruz, su madre, reía con los ojos iluminados por una alegría sencilla. En esos momentos, Emilia creía que su familia nunca cambiaría, pero la vida real no es como los cuentos. Los primeros cambios llegaron en silencio, como fríos vientos colándose por las rendijas de una puerta sin que nadie lo notara. Marcos Ramírez comenzó a llegar más tarde a casa, largas llamadas telefónicas en la oficina, abrazos apresurados en lugar de noches juntos. Isabel Cruz, a menudo, se quedaba mirando distraída por la ventana hacia el soleado patio. Emilia no entendía por qué las comidas se volvían más silenciosas, por qué la risa se escuchaba cada vez menos. Lo percibía en la pesadez del aire, en las miradas esquivas entre sus padres, en las palmadas distraídas que le daba su abuelo Miguel. Él parecía sonreír menos, aunque seguía visitándolos con caramelos de menta y nuevas historias que, sin embargo, sonaban más lentas, como si los recuerdos le pesaran. Emilia intentaba aferrarse a lo que quedaba, las tardes andando en bicicleta por el patio, los días horneando galletas con Isabel Cruz, los abrazos sorpresa de Marcos Ramírez. Se decía que, si se portaba bien y sonreía más, todo volvería a ser como antes. Pero, algunas noches, si prestaba atención al silencio, podía oír un leve crujido, como el hielo derritiéndose en un lago de primavera, pequeño, pero imposible de ignorar. Para los demás, la familia de Emilia seguía intacta, pero, por dentro, las grietas se extendían poco a poco, y ella, con su pequeño corazón y sin palabras para describir esa inquietud, solo abrazaba fuerte a su viejo oso de peluche, rezando para que lo bueno no desapareciera, para que, si cerraba los ojos con fuerza, todo volviera a ser como antes, sin saber que, cuando las grietas empiezan, crecen en silencio hasta que todo se derrumba. Nada cambió de golpe. No hubo discusiones ni portazos, solo pequeños detalles, cambios lentos, como la primera brisa fría de la temporada filtrándose por las rendijas. Emilia empezó a notarlo en las tardes, esperando la cena. Marcos Ramírez ya no llegaba a tiempo. La comida seguía servida, carne asada, verduras al vapor, sopa caliente, pero la silla permanecía vacía. Isabel Cruz suspiraba, guardaba el plato en el microondas y fingía alegría para que su hija comiera. «Comamos mucho y guardemos un poco para tu papá», decía sonriendo, aunque esa sonrisa no alcanzaba sus ojos. Emilia no sabía por qué, pero comía más despacio que antes. Marco Herrera empezó a aparecer más seguido. Al principio, a Emilia le parecía divertido. El tío Marco siempre contaba historias graciosas, sabía convertir las tardes aburridas en pequeñas aventuras, jugaba a las damas chinas con ella, volaba papalotes en el jardín, arreglaba cosas viejas en la casa. Isabel Cruz también parecía más alegre cuando él estaba cerca. Muchas veces Emilia vio a su madre reír con sus bromas. Todavía recuerda un día en que Isabel estaba en la cocina y Marco, a su lado, arreglaba la llave. Él, de pronto, le roció harina en el cabello a escondidas. Ambos rieron a carcajadas, mientras Isabel fingía enfado y le lanzaba una toalla en la cara. En ese entonces, Emilia también rió.
creyendo que eran momentos felices y despreocupados, como en cualquier familia unida. Pero con el tiempo, notó que los roces entre Marco e Isabel duraban un poco más y que había algo distinto en la manera en que se miraban. No era como Marcos Ramírez miraba a su madre, no era algo que Emilia hubiera visto antes. Una noche, después de la cena, Emilia estaba leyendo en la sala, mientras Isabel y Marco conversaban en la cocina. Sus voces eran tan bajas que no alcanzaba a entender las palabras, pero, de vez en cuando, soltaban una risa corta, suave, cargada de un significado que ella no comprendía del todo. Levantó la cabeza y miró hacia la cocina. La luz amarilla y pálida de la lámpara caía sobre sus rostros. Estaban parados muy cerca. Isabel se inclinaba un poco cuando Marco le decía algo al oído y sus hombros temblaban de risa. En ese momento, Emilia sintió que ya no pertenecía a ese lugar. Un frío extraño le llenó el pecho. Dejó el libro sobre la mesa y abrazó a Toby, su peluche, con más fuerza de lo habitual. Quería creer que se lo estaba imaginando, que así era como actuaban los buenos amigos. Pero una pequeña semilla de duda había brotado en su joven corazón. En los días siguientes, la presencia de Marco ya parecía parte habitual de la casa, no solo en las tardes arreglando cosas o en alguna cena ocasional, sino que aparecía en momentos inesperados, llevando pan dulce después de la escuela, ayudando a Isabel Cruz a limpiar el garaje o incluso acompañándola a la tienda de abarrotes. Y aunque seguía siendo tan alegre y bullicioso como siempre, Emilia sentía algo extraño que no podía explicar. Una tarde, mientras Emilia coloreaba en un rincón del patio, oyó a Isabel Cruz llamar a Marco para que entrara porque la luz del pasillo estaba floja. Emilia levantó la vista y lo vio de pie, muy cerca de su madre. Bajo la luz amarilla, con los hombros casi rozándose, Isabel sonreía con una sonrisa suave y ligera, con los ojos brillando de una forma en que Emilia jamás la había visto sonreírle a Marco Ramírez. Marco también sonrió y puso suavemente su mano en la espalda de ella, solo por un instante, como para sostenerla mientras revisaba el interruptor. Apenas un momento, pero Emilia lo vio y supo que nadie necesitaba tocar así si solo eran amigos. Después de ese día, empezó a prestar más atención. Cada vez que Marco llamaba a su madre M, en lugar de cuñada, cada vez que ella reía demasiado suave al recibir un mensaje, cada vez que escondía el teléfono apresuradamente cuando Emilia entraba a la habitación, todos esos eran pequeños fragmentos afilados que se clavaban directo en el corazón de la niña. Comenzó a evitar a Marco. Si antes estaba emocionada de mostrarle sus tareas, ahora apenas murmuraba unas palabras y subía en silencio a su habitación. Incluso con su madre empezó a apartarse poco a poco. Respondía con frases cortas, evitando abrazos y hasta miradas que antes la hacían sentir querida con solo un gesto. Una noche, mientras la familia cenaba, Marcos Ramírez preguntó a Isabel Cruz por el viaje de trabajo de la próxima semana. Ella levantó la vista sobresaltada, como si la hubieran sacado de un pensamiento lejano, y respondió con voz temblorosa: «Ah, lo arreglaré». Emilia la observaba en silencio desde enfrente. Vio a su padre fruncir el ceño un instante y luego relajarse, como si nada. El resto de la comida transcurrió en silencio. El sonido de los cuchillos y tenedores golpeando los platos de porcelana parecía el de grietas rompiéndose en un vidrio. Emilia miró a su madre, luego a su padre, y le pareció que había una distancia enorme entre ellos que nadie podía llenar, y ella, siendo solo una niña, estaba atrapada en medio, sin saber qué hacer, sin saber a quién aferrarse, con una sola sensación clara: soledad. Esa noche, Emilia se cubrió con la cobija, esforzándose por no llorar.
pero las lágrimas siguieron cayendo, empapando en silencio su almohada. No por haber sido regañada, no por malas calificaciones, no porque Toby hubiera roto su libro favorito, sino porque Emilia Ramírez comprendía que las personas que más amaba, aquellas en las que había creído que durarían para siempre, se le estaban escapando de las manos. Y ella permanecía ahí, impotente, sin poder hacer nada más que encogerse y abrazarse a sí misma en una oscuridad que se volvía cada vez más espesa. El día en que vio a escondidas a Isabel Cruz y Marco Herrera siendo íntimos en la cocina, todo pareció cambiar. Se volvió sensible a cada gesto, cada mirada, cada aparente toque accidental entre su madre y Marco, y cuando la verdad se asomaba como espinas finas, se decía a sí misma: quizá estoy exagerando, quizá mamá y el tío Marco solo se quieren como amigos. Pero esos momentos ambiguos se repetían una y otra vez, colándose en cada rincón de la casa, de adobe blanca como polvo imposible de limpiar. Un día, en una tarde de fin de semana, Marco volvió a llegar. Marcos Ramírez envió un mensaje diciendo que debía ir a un viaje de trabajo. El abuelo Miguel estaba ocupado visitando la casa de su tío, así que solo quedaron Isabel Cruz, Emilia y Marco en casa. Emilia se sentó en un rincón de la sala, fingiendo que estaba concentrada en colorear. Intentó actuar como si no notara nada, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Isabel Cruz cortaba fruta en la cocina. Marco estaba recargado contra el fregadero, un vaso de agua en la mano. Hablaban en tonos bajos, con pedazos rotos de risa resonando a lo lejos. Entonces, Marco extendió la mano y apartó un mechón de cabello de la frente de Isabel. El gesto fue ligero como una brisa, fugaz en menos de un suspiro, pero en los ojos de Emilia fue tan lento como un cuchillo cortando la carne. Isabel no se movió, incluso levantó la cabeza sonriendo, una sonrisa que Emilia nunca podría olvidar. La palma de la niña se cerró hasta entumecerse, y la hoja para colorear que tenía delante terminó rota sin que se diera cuenta. En las noches que siguieron, Emilia veía a menudo a Isabel enviando mensajes mientras ella hacía la tarea. Su madre sonreía sola, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla del teléfono, y cuando Emilia se acercaba, Isabel bloqueaba el aparato y lo guardaba en el bolsillo. «Es solo un amigo», decía, evitando la mirada de su hija. Emilia callaba y aprendía a tragarse las preguntas, poco a poco, en las historias que creaba en su imaginación. La casa de adobe blanca ya no era marfil con aroma a vainilla, sino manchada y agrietada, y las personas dentro, solo sombras de extraños. Otra tarde, después de la escuela, Emilia volvió antes de lo habitual porque el club se había cancelado. Al entrar por la reja, oyó música dentro de la casa, una canción de amor suave y antigua, no del tipo que su madre solía poner. Entrando sigilosamente por la puerta principal, vio a Marco e Isabel cargando un estante nuevo hacia la sala. Reían y bromeaban, e Isabel incluso le dio una palmada en el hombro a Marco cuando él dejó caer un tornillo al suelo. Por un momento, Marco la rodeó con el brazo para evitar que se golpeara con la puerta, apretando más de lo necesario para un simple gesto de apoyo. Emilia se quedó congelada en la entrada, sin palabras. Isabel fue la primera en verla. Sus ojos se quedaron fijos, momentáneamente confundidos, y luego recuperó la compostura. «Hola, princesa. Qué temprano has vuelto», dijo con una voz demasiado apresurada y brillante. Emilia no contestó. Subió directamente a su habitación con el corazón pesado como piedra. Esa noche se cubrió con la cobija, los ojos bien abiertos en la oscuridad, y en su cabeza las imágenes se repetían: la mirada, la sonrisa, la mano apartando el cabello. No sabía exactamente qué sentía, solo que era más frío, más solitario y más doloroso que cualquier fiebre que hubiera tenido. Marcos Ramírez
También parecía intuir algo. Un par de veces Emilia lo vio llegar a casa, quedarse quieto mirando el silencio y luego caminar despacio hacia la habitación en soledad. Pero, al igual que Emilia Ramírez, Marcos Ramírez no preguntó. Nadie preguntó. Nadie se atrevió a nombrar la verdad que crecía en silencio en ese vacío invisible. Y día tras día, las cosas empujaban a Emilia más cerca de su límite final, hasta la noche fatídica en la que sería testigo, con sus propios ojos, de algo que ni el corazón más frágil podría soportar. Había estado lloviendo desde la tarde. Nubes grises y pesadas presionaban sobre el techo bajo, y el viento silbaba entre las hojas como susurros lejanos. La cena, esa noche, fue más silenciosa de lo habitual. Marcos Ramírez llamó para decir que su vuelo se había retrasado y que tendría que pasar la noche en otra ciudad. Isabel Cruz solo murmuró al teléfono, sin poder ocultar su cansancio. Emilia comió despacio, mirando a su madre de vez en cuando, su rostro cubierto por una capa de niebla, a la vez cercano y lejano. La electricidad había estado fallando desde la tarde y, cuando la cena estuvo lista, todo el vecindario quedó sumido en una oscuridad total. Isabel revolvió un cajón y sacó unas cuantas velas. La luz amarilla parpadeaba, proyectando sombras largas en las paredes, haciendo que todo en la casa de adobe blanca pareciera moverse y susurrar secretos. Emilia se acurrucó en la esquina de la silla, abrazando a Toby con el corazón lleno de una inquietud vaga. Un momento después sonó el timbre, 3 golpecitos rápidos y familiares. Isabel Cruz miró a Emilia, asintió para tranquilizarla y fue a abrir la puerta. En el porche estaba Marco Herrera, con un impermeable empapado y una linterna pequeña en la mano. Sonrió, su aliento blanco como humo en el aire frío. «Escuché que se fue la luz. Vine a ver si necesitan algo», dijo con voz ligera. Isabel sonrió, una sonrisa que Emilia no le había visto dedicar a nadie más que a su padre, y eso hacía mucho tiempo. Emilia observó en silencio cómo Marco entraba, trayendo consigo el aroma de lluvia y frío. Encendieron más velas y las colocaron alrededor de la sala. La luz titilante suavizaba los contornos, haciendo que todo se viera difuso, como si la casa ya no fuera la misma. Isabel y Marco se sentaron uno al lado del otro, más cerca de lo habitual. Hablaban en susurros, soltando de vez en cuando risitas cómplices, como niños que guardan un secreto. Emilia fingía concentrarse en un libro viejo, pero cada palabra se le escapaba. Sus sentidos estaban tensos, escuchando, esperando, sin saber qué esperaba. El tiempo pasaba lentamente. Afuera, la lluvia seguía golpeando constante en el alero, mezclándose a veces con el retumbar lejano de los truenos. Isabel se levantó para tomar otra vela en la cocina. Marco la siguió, su mano tocando levemente su espalda, un roce que,